Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Ah, Perdón por empezar un poco tarde, estamos teniendo un poco de problemas aquí con el cámara y algunas cosas aquí, pero aquí estamos en vivo. Aquí tenemos a una invitada hoy, especial, tenemos a Rebekah Marafino. Um, I'm just saying good morning, kind of apologizing for starting a little bit late. We've been having some difficulty this morning, but we're live. And so, and again, we have Rebekah Marafino with us in this morning. Hello. Hola. And so, Rebekah, tell us just a little bit, what do you do here at Grace Covenant? Rebekah, ¿qué haces aquí en Grace Covenant? Oh, okay. Well, my title is I am the Children's Ministry Director, Mi título es la directora del Ministerio de Niños, but that covers a lot more jobs than what you would think, pero eso cubre mucho más de lo que piensas. which I like, of course. Pero eso me gusta. I'm responsible for overseeing the children here, infant through fifth grade. Yo estoy encargada de sobre los niños de bebés hasta quinto grado. So that means making sure that all of our classrooms and nurseries have enough volunteers. Y eso significa que asegurándome que cada clase tiene los voluntarios que necesitan tener, Everyone's trained properly, que todos están entrenados bien and that they have, all the curriculum and snacks and supplies that they need for every Sunday morning. y que tengan las meriendas, los snacks y las lecciones para cada clase para que lo tengan bien y lo tengan bien. But then on top of that, we also do a lot of really large outreaches to our community. Y también y otras cosas también hacemos como alcances aquí en la comunidad. So this spring we'll be doing a 20,000 Easter egg hunt. En esta primavera vamos a tener vamos a tener como Easter egg hunt, como ¿cómo se puede decir? Búsqueda de huevos plásticos y vamos a tener como 20,000 huevos este año. So yeah, we invite our whole community to that, and in the past we've had over 1,000 people, and we're excited to see even more come. Entonces invitamos a todos a que vengan a eso y en los años pasados hemos tenido como más de 1,000 personas atendiendo este evento. So yeah, I help organize that event as well as some others, and do many other random things as part of this staff and part of this team here. So. Hago eso, ayudo con eso y también planeo otros eventos que involucran a los niños y otras cosas aquí también en la iglesia. Yeah. And how long have you been on staff now? ¿Por cuánto tiempo has estado trabajando aquí? I believe I started, I'm really bad with dates, which is funny because I'm a history major in college. Soy muy mala con las fechas. But I believe I started here just for a temporary 6-month interim role in October 2015. Entonces, en octubre del 2015 empecé a trabajar aquí como es tiempo medio, part-time. Yeah. And then, was it April or May that following year, they gave me the position full-time. Y luego en abril del próximo año es cuando me dieron una posición aquí como tiempo completa. Mm-hmm. Okay. And yeah, entonces Rebekah has sido, and were you born here in Grace Covenant? Yes, I was here before I was born. My mom was on the worship team, and she was leading worship with me while she was pregnant with me. Rebekah creció aquí en Grace Covenant y ella dice que igual yo ya estaba aquí antes que nací porque mi mamá era parte del equipo de alabanza y dirigía la alabanza, entonces Rebekah ha estado aquí desde antes que nació. Mm-hmm. I like to tell people my earliest memory as a child was I was crawling on the floor at the church. I remember a red carpet at our old building, Mm-hmm. and the floor was just bouncing up and down. I was really young because I was crawling, but I remember that so many people were dancing in worship that the floor was moving. Que a mí me gusta decirle a las personas que mi memoria, la memoria que tengo cuando era pequeña era cuando nos reuníamos en un edificio
viejo, antes de que estábamos aquí, nos reuníamos en otro lugar. Y me acuerdo cuando durante la alabanza los niños, cuando era niña, porque la gente estaba alabando, estaban brincando, danzando, y puede sentir el piso moverse un poco. Yeah. Yeah. And so tell us a little bit about you, about like you growing up in the church. Sure. Dinos un poco sobre tu crecimiento aquí en la iglesia. Well, God has a sense of humor. Dios tiene un sentido de humor. Growing up, I never saw myself as a kid person. Creciendo, nunca me vi como una niña, así por sí. In other words, I didn't really volunteer to babysit or work with children in any way. Nunca como ayudé para cuidar con los niños o ayudar en el ministerio de niños. In fact, I said I never wanted to do that sort of thing. Y yo siempre me dije, yo no quiero hacer algo así. And here I am. Y aquí estoy. No, that's true. God is good. Dios es bueno. So as I look back on the story of my life, I can see how God was preparing me and bringing me to this place. Mirando en el pasado, he podido ver que Dios me ha estado preparándome a mí para este tiempo. I grew up on a farm Crecí en una granja. and would play outdoors a lot with my brothers and sisters. Entonces, con mis hermanas y hermanos jugamos mucho afuera. And one day I was sitting by myself in a field. En un día estaba yo sentado sola en un campo. I was 5 years old, Tenía 5 años and I told Jesus I wanted him to come into my heart. y le dije a Dios que yo quería que Él viniera a mi corazón. It's another one of my earlier memories. It's very clear. Y eso es un recuerdo que tengo bien en mi mente. And I remember feeling so relieved and thinking, why did I wait this long to do Y this? yo en ese momento pensé, ¿por qué esperé tanto tiempo para hacer esto? As a child, I thought I had a really boring testimony. Cuando era niña, yo pensé que tenía un testimonio aburrido. But when I grew up, I looked back and I realized how special it was. Y creciendo y viendo en ese tiempo, yo ahora puedo ver que fue un momento muy especial. I mean, everyone's testimonies are special, but Cada persona tiene un testimonio especial. but the reason I had felt that way, that I had put it off for so long, is because God had been calling me since the day I was born. Y una de las razones por qué no he tomado esas decisiones, porque he visto he notado que Dios desde que nací, me tenía llamada o tenía una llamada en mi vida. Mm-hmm. And I would be playing outdoors, running around. You know, there was a lot of open space, so I would be on my own and feel that someone was with me. And sometimes I would hear my name being called on the wind. Muchas veces yo estaría afuera jugando porque en el campo donde viven mis papás es abierto. I remember feeling even self-conscious sometimes, like I wanted to be on my best behavior because I wasn't by myself. Y entonces muchas veces yo sentía que había alguien conmigo y por esa razón yo siempre quería comportarme bien porque sentía como había alguien conmigo. But, you know, I just accepted that as normal. And when I grew up, I realized, wow, God's presence was with me so closely all the time, you know, before and after I asked him into my heart. Y entonces yo lo acepté, pero ya cuando crecí y pude entender que la presencia de Dios estaba siempre allí conmigo. And I don't think that I'm special in that way. Y yo no pienso que soy especial en ese sentido. I just happen to be aware. Nomás estuve atento de eso. But it gave me a real respect for children, and no matter how young a person is, that God is with them, that God is calling them, that the Lord is pursuing each and every person from the day they're born. Y que eso me dio un respeto a los niños porque igual Dios los está buscando, Dios está queriendo
tener esa conexión, ese encuentro con ellos. Yeah, and in the Bible it says, let's see, so the story, when Mary is pregnant with Jesus and she goes to see Elizabeth, and Elizabeth is pregnant with John the Baptist, and John leaps in his womb when he comes into the presence of the Lord, who was also in Mary's womb, Yeah. And I'll let you go ahead. Yeah, es como en la historia en donde cuando María está embarazada y va a visitar a Elizabeth, quien está embarazada de Juan el Bautista, y entonces María va y cuando llega María allí con Elizabeth, Juan brinca y porque pudo sentir la presencia de Dios, de Jesús allí. Yeah, and so, our spirits are timeless. Nuestro espíritu, no hay tiempo en el espíritu. So even though children, even infants, are very limited in their physical capabilities, Aunque los niños, bebés, están limitados de una capacidad, and there's a lot that they don't know or understand with their minds, y a lo mejor muchos no entienden o no pueden entender o su mente no capta, their spirits are completely whole and perfect and capable of communicating with the Lord. pero su espíritu está se puede conectar con Dios. Yeah, so I feel so honored and honestly privileged and a little bit afraid to be entrusted with these precious ones that Jesus. Well, I'll let you say that and then I'll go on. Yeah, a veces es un honor para mí, pero también a la misma vez tengo un poco de temor porque para que Dios me ha dado esta oportunidad para poder trabajar con los niños. Yeah, so, Jesus says in Matthew, he talks about not to ever cause his little ones to stumble, or it would be better for you that a millstone be put around your neck and you be thrown into the sea. And Jesus is usually so peaceful and gracious in his language, but in that point, he's very, don't mess with my children. And so it gives a significance to everything I feel like that we do with children. Hay un pasaje en la Biblia en donde Dios habla sobre los niños y normalmente Jesús es muy pasivo, no es muy no es muy directo o no es muy fuerte, pero en este pasaje donde él habla sobre los niños, él es un poco fuerte porque ahí vemos el significado de los niños, que los niños, hay una importancia en los niños. Yeah, so to give you a little bit more of my story. Para darles un poco más de mi historia. I grew up, as we already said, I grew up here in the church. Como dije, yo crecí aquí en la iglesia. I grew in my relationship with the Lord. Yo crecí en mi relación con Dios. I'm really grateful to say I never drifted away from Him. Yo puedo decir que nunca me alejé de Dios. And I really want that to be the story for the children who are growing up here now. Y eso es mi anhelo, es que eso puede ser igual, eso puede pasar con los niños, que ellos no se alejen de Dios. And God is so gracious, for those of us who do walk away for a time. Again, we know He's chasing after you. He never gives up. Pero también a la misma vez Dios es muy gracioso. Él es gracia, en donde Él, si nos alejamos, Él nos está persiguiendo. Él nunca nos deja de amar. But I think so often we actually think it's almost the normal story for children to drift away. Y a veces nosotros pensamos que es normal que los niños o adolescentes se alejan de Dios. And it's in my heart. I feel like God is saying, no, that's not going to be my normal. Y yo siento en mi corazón que Dios está diciendo, eso no va a ser mi normal. That is not His heart for His church. Eso no es su corazón para la iglesia. And He can keep our children safe. Y Él puede proteger a nuestros hijos. And again, He says He'll leave the 99 sheep to chase after the one. So for the ones who have wandered off right now and are lost, there is so much hope for them. There's so much goodness coming after them. Y como dice en la Biblia, en donde habla sobre que Dios va a dejar los 99 y va a perseguir a buscar a esa persona o oveja que está perdida. Hay esperanza. But I think it's time for the church, meaning the global church.
Creo que es tiempo para la iglesia, significando la iglesia global, to start having bigger dreams for their children. que empiezan a tener sueños grandes para los niños. Yeah. So, okay, I said I was going to get back to my story, and I keep like No, you're preaching. fine, you're It's in fine. me. You're fine. Let's see. Grew up in the church, as I said. Crecí en la iglesia, como dije. I'm the oldest of 6 children. Soy la mayor de 6 hijos o niños. And I went to both Christian school, Yo fui a una escuela cristiana and then in high school I went to public school. y luego en la high school fui a una escuela pública, But God kept me all along. pero Dios me mantenió siempre. And I wanted to be, at different points, I wanted to be an interior designer. Hubo un punto donde yo quería diseñar como cosas como de las casas, así. Then I wanted to be a lawyer and the first woman president. Y luego quise ser abogada o primer presidente de aquí de Estados Unidos. I also thought it would be pretty great to move somewhere after, when I was old enough, and be a missionary. Y yo igual pensé que sería maravilloso de a lo mejor moverme a otro país y ser una misionera. So I had a lot of big dreams, and I worked hard at school. Entonces yo tenía sueños grandes y a la misma vez puse mucho esfuerzo en la escuela. And when I was in about middle school age, Cuando estuve en la middle school, my relationship with the Lord became a lot deeper. mi relación con Dios se hizo más profundo. Take hope, parents who are dealing with middle schoolers. It can happen. Ojalá que esto les anime a los papás que tienen hijos en middle school. It was the time when I started to fight the most with my mom. Sí, fue un tiempo donde yo empecé a pelear con mi mamá. And I was feeling very misunderstood. And, Y me sentí que nadie me entendía. and in between. Así y Like there en was- medio. Yeah, like there was no real good place for me. I was too young for some things and too old for everything else. Or, it just felt awkward. Yeah, me sentía que era muy joven para una cosa, pero también muy grande por otra cosa. But long story short, I had a powerful encounter with Jesus. Pero yo tuve un encuentro poderoso con Dios, con Jesús. And I have to say thanks to one of my Sunday school teachers. Y yo diría yo tengo que darle las gracias a mi maestra de escuela dominical. She obeyed God's voice one Sunday Ella escuchó la voz de Dios and did something very different than our normal routine. y hizo algo diferente que normalmente hacemos en la escuela dominical. And she actually brought all of us into the service. There was an extended worship time happening. Entonces ella nos trajo al servicio principal porque había como era pura alabanza ese domingo. And she separated us and told us to be still and wait on God to speak to us. Entonces ella nos separó y nos dijo que nos estaremos que podíamos estar callados y escuchar a Dios. And I could take you to the exact spot I was standing, Y yo te puedo llevar al mismo lugar donde yo estaba parada. because as I was standing there, I physically felt like something burning into me, the presence of Jesus walking up to me. Porque yo podía sentir que la presencia de Dios estaba caminando hacia mí And it changed me for the rest of my life. y me cambió para el resto de mi vida. Although I had known him and I had had a relationship since I was 5, Aunque yo lo conocía y tenía una relación con él desde que tenía 5 años, I had still been kind of a scared little kid. igual a mí todavía era una niña que tenía miedo. I was insecure. No era muy insegura. Insegura. And so I had trouble in school, wanting people to like me, and it seemed like the harder I tried to make people like me and make friends, the less friends I had. Entonces yo, cuando era pequeña, yo siempre quería que la gente me queriera. Entonces las veces que yo intentaba mucho a que la gente me queriera, que me aceptara, y era cuando menos me sentía que la gente me quería.
But after I met Jesus like that, I just did not care what people thought about me anymore. Después de ese encuentro, eso cambió. Ya no me importaba lo que la gente pensaba o si me aceptaba a mí. And it wasn't because I felt a disregard for people themselves. I just really cared about what Jesus thought. No era porque ya no quería a la gente o no me importaba, pero es como ya conocía a Dios, o ya es lo que Dios pensaba de mí era más importante. So from then on out, my life changed. Of course, when you stop caring what people think about you, all of a sudden they want to be your friend. So. Entonces, después de ese encuentro con Dios, mi vida empezó a cambiar y obvio cuando ya dejas de buscar la aprobación de la gente, es cuando la gente empieza a quererte más o querer estar contigo más. I had a lot more courage in general. Tuve más como valiente, era más valiente yo. And also during that time, since the age of 4, I had been wearing bifocals. Y desde los años 4 tenía que tener unos lentes muy especiales. Because one of my eyes would actually turn in. Porque uno de mis ojos como se metería adentro. And so I heard a testimony of God healing someone's eyes. Y entonces yo escuché de un testimonio donde una persona habla sobre que Dios los sanó de los ojos. So every night, it was my normal habit to talk to God as I was falling asleep. Entonces cada noche era como normal para mí hablar con Dios. And I would always say in that conversation, and dear Jesus, please heal my eyes. Y cada vez que oraba, yo siempre le decía a Dios, por favor, sana mis ojos. So I prayed for maybe 3 or 4 months like After that. that encounter? So during that time period, I had the encounter, and I also heard about that testimony and started to pray. Okay. Entonces, después de ese encuentro, es cuando escuché sobre el testimonio y luego empecé como 3, 4 meses después de ese encuentro, lo más empecé a orar que Dios me sanara mis ojos. And so a couple months into asking Jesus to heal my eyes, I started getting really bad headaches. Entonces ya después de empezando a pedir a Dios que me sanara mis ojos, empecé a tener dolor de cabeza. But thankfully, I saw that through the eyes of faith. Y gracias a Dios yo vi eso a través de los ojos de la fe. So I told my mom, you need to take me to the eye doctor because my glasses are too strong for me now and they're giving me headaches. Entonces yo le dije a mi mamá, tengo que ir al doctor porque mis lentes son muy fuertes para mí. I was 12 at this time. Y yo tenía como 12 años a este tiempo. And I had never had any improvements to my eyesight since the age of 4. Y desde los años 4 hasta edad 12, mis ojos nunca mejoraron. Sure enough, went to the doctor. She said, Rebekah, you don't need your thick glasses anymore. We can just put you in regular glasses. Entonces, fuimos al doctor y la doctora me dijo, Rebekah, ya no necesitas estos lentes, te vamos a dar unos lentes un poco más normales. And so, of course, I was really excited. I kept praying. Y obviamente me emocioné y seguí orando. And then I turned 13 not long after that and Y luego cumplí 13 años después de eso. started back to school Empecé a la escuela. after the summer. We were on the bus and a friend says, "Can I try on your new glasses?" Y luego estaba en el bus y una amiga mía me preguntó, ¿me prestas tus lentes? Because, I kept those glasses on all the time. I never took them off. Porque siempre los tenía puestos, los lentes, nunca me los quité. So I took my glasses off to let her kind of play with them. Entonces se los presté a mi amiga para que pudiera jugar un poco con ellos. And I start looking around and realizing I can see everything perfectly. Entonces empecé a mirar ahí alrededor y noté que podía ver bien completamente. And so I went into class that day. I sat in the back of the classroom. Entonces fui a mi clase ese día y me senté atrás de la clase. And I didn't have any problem seeing anything. I never put my glasses back on again. Entonces no tuve problemas de ver y desde ese día nunca me he puesto mis lentes. And so, of course, that was a
huge, exciting moment in my kind of testimony, my walk with the Lord. Entonces, eso fue un punto muy emocionante de mi vida, de parte de mi testimonio en mi vida. And all of these special encounters that I had as a child Y cada encuentro que he tenido con Dios cuando era niño just give me a huge respect for children, me da un gran respeto para los niños. that their relationship with the Lord isn't in any way junior. Que la relación que los niños pueden tener con Dios no es como algo pequeño. And that I want kids to know that. I want to inspire them and encourage them and set them free to completely know the Lord and take their relationship with Him seriously. Y que yo quiero animar a los niños, quiero animarlos y quiero que ellos sepan que puedan tomar esta relación con Dios en serio. So my passion and joy at church was to serve on the worship team. Mi pasión antes era poder servir en la alabanza, en el grupo de alabanza. I love to sing, and I was on the middle school team, then the high school team, and then the regular service team. A mí me encanta cantar. Yo era parte del grupo de alabanza cuando era en middle school, en el grupo de la high school y luego en los domingos de la mañana. But while I was in college, I felt that God was telling me it was time to change, and so I stopped being on the worship team. Entonces cuando estaba en la universidad, cuando estaba yendo a la universidad, es cuando sentí que Dios me dijo o me estaba diciendo que era tiempo de un cambio. Entonces ahí es cuando me salí del equipo de alabanza. And that was hard. Y eso fue difícil. Yeah, and then he said that I was supposed to volunteer to help with the kindergarten and the first grade class. Y luego sentí que Dios me estaba diciendo, okay, quiero que ayudes en it was the kindergarten and first grade, que ayudara en la clase de kinder y primer grado. And I was not excited about that. Y no estaba muy emocionado sobre eso. But I can't be happy if I'm not obeying God. Pero yo no puedo estar feliz si no estoy obedeciendo a Dios. Which is what's kept me from getting into a lot of trouble over the years. Y eso fue lo que me ayudó en no meterme en problemas, es obedeciendo a Dios. Because when you taste and see the goodness of God, nothing else satisfies you. Porque cuando pruebas y conoces lo bueno que Dios es, eso no hay nada mejor que eso. So I signed up to help. Entonces me inscribí para ayudar. And at first I kind of did it begrudgingly. Al principio lo hice, pero lo hice no con buena actitud. But the people I was working with really loved the children. Pero con la gente con quien yo estaba ayudando, con quien estaba trabajando, ellos les encantaba. And my heart started to change. Y luego entonces mi corazón empezó a cambiar. And all these things I'm telling you now started to come up inside of me. Entonces, las cosas que estoy diciendo ahora empezaron a salir y a crecer en mí. And God challenged me one day. Y Dios me retó una vez. He said, Rebekah, Me dijo, Rebekah, your whole life, toda tu vida, you say you want to be a lawyer so you can help people and set people free. me has dicho que tú quieres ser una abogada porque quieres ayudar y poder ayudar a la gente a ser libres. Or you want to be a missionary so you can go and bring healing and truth to people. O quieres ser misionera para que puedas traer sanidad o liberar a la gente. You're always saying you want to help people. Tú siempre dices que quieres ayudar a la gente. And he said, Rebekah, Y luego me dice, Rebekah, children are people too. y me dijo, niños son gente también. And that's such a simple thing. Y eso es algo tan simple. But the fact is that we don't usually think of children that way. Pero la verdad es que muchas veces nosotros no pensamos que los niños son gente. I think it's a tendency to try to put them in some sort of other category. A veces es una tendencia en nosotros de poner los niños en un grupo o algo separado. You know, to corral them,
contain them, para mantenerlos, entertain them, para entrenarlos, just keep them happy, keep them out of trouble. para vamos a hacerles feliz y para que no se meten en problemas. But Jesus wants to heal children. Pero Dios quiere sanar a los niños. Jesus wants to set children free from terror, from nightmares, from anxiety. Dios quiere librar a los niños de malos sueños, de ansiedad, de terror. Jesus wants to walk side by side with children when they go to school. Y Dios quiere caminar con los niños a su lado cuando vayan a la escuela. And give them courage and love to change their school, to change their environment, to be real friends to people. Para que Él pueda darles ánimo, aliento, para que puedan ser buenos amigos con sus amigos. And there's a famous quote people say that there is no junior Holy Spirit. Y hay un dicho o hay aquí que dice no hay un pequeño Espíritu Santo. And I really believe that. So I'm now very passionate about kind of campaigning for kids Y ahora, in the kingdom. Y ahora eso como ha cambiado a mí, entonces ahora estoy como muy en favor a los niños, animando para los niños. And so I'm not going to ever beg anybody to be part of children's ministry. Nunca voy a obligar a alguien para que se ayude en el ministerio de niños. It's an honor to serve children. Pero es un honor poder servir a los niños. And in fact, in the kingdom of God, Y en el reino de Dios, you know, it says the last shall be first. dice que el último será el primero. And in the weak, that he is strong. Y que el débil es fuerte. And so we know in the kingdom of God, children are so honored by God. Y sabemos que en el reino de Dios los niños son honrados por Dios. And it's a weighty thing. It's kind of a heavy, important thing. Es algo como importante. To be entrusted with God's children. De tener de que Dios me confíe a mí para poder trabajar con los niños. And it's also really important for the church around the world. Y también yo creo que es muy importante para las iglesias en el mundo. To be investing as much into their own children. De poner mucho atención a trabajar mucho con los niños. As they are into other missions and things. Igual a que, le den importancia a otros como misiones. Because the children are the future of the church. Porque los niños son el futuro de la iglesia. And it's such a beautiful and a powerful thing to have one generation hand off their gifts and their calls. Es algo tan poderoso que una generación pueda dar o pasar a los dones a otra generación. To the next generation. A otra generación. Yeah. So that to have this sort of seamless transition. Para que pueda haber esta buena transición. Yeah. And I was going to say, so what has been working in the children's ministry, trabajando en el ministerio de niños, what has been one of, like, I guess, the hard things? Yeah. ¿Qué ha sido una de las cosas difíciles trabajando en el ministerio de niños? It's really hard to put all of this vision and passion. Ha sido muy difícil de poner este corazón, esta pasión into practical things that other people can understand and do. En cosas prácticas que la gente puede entender o puede hacer. So, for instance, how do we approach our infants? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos no aprovechar, pero cómo podemos don't you think in Spanish? Oh, okay. ¿Cómo podemos what can we do ¿qué podemos hacer? to minister to even the youngest ones? ¿Cómo podemos ministrar a los niños más pequeños? And not all of the people who serve on a Sunday morning have the same story I do or understand what I feel and what I feel called to. Y no todos los que sirven o que ayudan en la escuela dominical tienen el mismo sentido o pasión que yo tengo
So I'm still trying to learn how to create a culture Yo todavía estoy aprendiendo a cómo crear una cultura where the vision that God has put in my heart donde donde la visión que Dios me ha puesto en mi corazón is easy for other people to understand para que sea fácil para que otra gente pueda entender and to sort of apply in practical ways. y puedan aplicarlo en maneras practicales. And it is hard to find enough people. Y también es difícil de poder encontrar a suficiente gente. It's changing slowly. Está cambiando. I think the more the culture becomes one where we all feel honored and privileged to be with the kids. A veces, la cultura o el pensamiento está cambiando de sentido como nos sentimos ayudando a los niños. And where we actually expect that the Holy Spirit is going to show up and move in the nurseries and in the classrooms. Y que tenemos esa expectativa donde Dios, el Espíritu Santo se va a mover en las diferentes clases. That more and more people are actually wanting to be a part of it. Que la gente más y más van a querer ser parte de esto. But it's taking me time and listening to the Lord and trying to find my way forward. Y me está tomando un poco de tiempo, pero a la misma vez lo más es escuchando a Dios y viendo lo que Él va a hacer. And then what has been one of the happiest or joyful, or maybe like a story that you've heard in the children's ministry, like a testimony? Yeah. ¿Qué ha sido uno de los grandes testimonios que has escuchado sobre en la escuela dominical? Let me think. I know we've had some good ones. Sé que hemos tenido unos buenos testimonios. Well, we have one little girl. Tenemos una niña who was having some ongoing medical issues. Que ha tenido así problemas con medicamentos. And she had to have a lot of surgeries. Ha tenido que tener muchas cirugías. And every time she had a surgery, y cada vez que tenía una operación, it didn't seem to fix anything. No arreglaba nada. And she just became more and more anxious about the next surgery she would have to have. Entonces tenía más ansiedad sobre la próxima operación que iba a tener. So I didn't realize that she was about to have another surgery again. Entonces yo no sabía que ella iba a tener otra operación. But one Sunday, pero un domingo, before church, we were praying. Antes del domingo estábamos orando. And God told me clearly that Sunday He wanted to heal a lot of children from night terrors and from anxiety. Y que ese domingo Dios me dijo que Él quería sanar y liberar a muchos niños que tenían temor en las noches, temor en las noches y ansiedad. Yeah, so I got really excited. Entonces me emocioné mucho. And we have 2 services. Entonces nosotros tenemos 2 servicios. So both services, I ran around to all the rooms. Entonces en los 2 servicios yo estaba corriendo en cada clase. And I told all of the teachers and children's ministry workers. Entonces yo le dije a todos los maestros, a todos los voluntarios que estaban ayudando ese día en la escuela dominical. From infant up until, 5th grade. Desde bebé hasta 5º grado. To pray over all of the children. De orar sobre todos los niños. That God would heal them from anxiety and fear. Y que Dios los iba a sanar de ansiedad y temor. And I got the privilege. Yo tuve el privilegio. To be in our 2nd through 5th grade classroom that Sunday. De estar en la clase de 2º grado a 5º grado. And a lot of times with that age group, so the 2nd through 5th grade. Muchas veces en esa clase, en esa edad. When you try to ask them personal questions. Cuando tratas de preguntarles preguntas personales. They just shut down. Como shut down. Or go quiet. Se quedan callados. You know parents how it is. You ask them, how was school today? Fine. Padres, ustedes saben cómo es cuando le preguntas a tus hijos cómo estuvo la clase y ellos dicen, bien. But that day when I said, okay, is anybody feeling afraid at night? Is anybody feeling afraid at school? Pero ese domingo les pregunté a los niños, algunos tienen miedo en la escuela o tienen miedo en las noches. They all got
really quiet and gave me their full attention, and pretty much the whole room raised their hands. Y se callaron los niños y pusieron atención y muchos de los niños levantaron sus manos. It was a holy moment. God's presence was very strong there. Era un tiempo muy como por decir santo que la presencia de Dios estaba allí. And I could just feel his love for them as we were praying for them. Y mientras que estábamos orando, yo podía sentir el amor de Dios sobre ellos. And so, if you remember, I mentioned the little girl who was having the surgery, which I don't think she was in the classroom that day. Entonces, como recuerdan, yo mencioné de una niña que iba a tener una operación, pero ella no estuvo en esa clase ese día. So I find out after church, I think it was that day, or maybe it was the next day. I don't remember exactly the timeline. No me acuerdo bien, pero no sé si fue ese día que me enteré o fue el próximo día. Oh, it would have been Monday. I found out Monday Entonces me enteré el lunes that she was going to have another surgery Tuesday, and that she had been feeling very anxious and very scared and having nightmares. Entonces me enteré que esta niña iba a tener otra operación el martes. Entonces yo me enteré que ella estaba muy ansiosa, muy como tenía miedo. But the cool thing was, Pero la cosa buena que pasó, Sunday night the youth group met. que el domingo en la noche el grupo de jóvenes se juntaron. And her older sisters were there. Y sus hermanas mayores de esta niña estaba allí. And they all felt called by the Lord to pray for her to be free from anxiety and fear. Basically, they felt God saying the same thing he had said to me that morning. Entonces, el grupo de jóvenes sintieron que tenían que orar para la niña, de que orar para ella sobre con el temor y ansiedad, y lo mismo que yo sentí ese domingo en la mañana. And I spoke with her mom. Hablé con su mamá. And I found out that she had suddenly stopped being afraid, pretty much. Y hablé con su mamá y ella me dijo que de repente la niña dejó de tener miedo. That she had actually had a picture come into her mind. Entonces ella tuvo como una visión. Ella tuvo una visión. That Jesus and his angels were going to be the ones doing the surgery. Que Jesús y sus ángeles iban a estar ahí en la operación y haciendo la operación. And it just completely changed the way she felt and thought about the upcoming surgery. Entonces esa visión cambió como la niña estaba viendo la operación o como And so anyway, the whole thing went so much smoother and better than the time before. And when she woke up, she was smiling from the surgery rather than being really hurting and afraid. And entonces la operación salió mejor que han pasado anteriormente, y ella cuando se levantó, se despertó, ella estaba sonriendo, estaba feliz y ya no tenía como miedo o no le dolía mucho como le dolía antes. And as far as we know, so far it looks like she's not going to have any more procedures for a good long time. Entonces, al momento lo que nos han dicho es de que ella no debería de tener más operaciones o hacia un buen tiempo. So that just made me really excited because I know that there were other children who were set free that day, that Sunday. Y eso me da mucha emoción porque yo sé que ese domingo había muchos niños que fueron liberados de temor. But even the ones who weren't in class. También los que no estaban en clase. Jesus went after them. Dios persiguió a esos niños. And then the youth group got to be involved. So older children. Entonces también el grupo de jóvenes, jóvenes mayores, también fueron involucrados en esto. So older children praying for the breakthrough of younger children and seeing healing and freedom. Con los jóvenes mayores orando para los niños para que tuvieran sanidad y liberación. And I think that's really a picture of what God's normal is for our lives and how we interact in church and everything. Entonces yo creo que ese es el deseo y el anhelo de Dios, que haya esa comunidad, esa conexión entre la generación. Yeah, awesome. Yeah, I remember hearing about that and being part of that. Yeah. Oh yeah, because you were at the youth group, right? Uh-huh. Yeah. Yo me acuerdo de esa noche, el domingo, con el grupo de jóvenes, porque yo soy uno de los líderes de jóvenes, entonces estuve allí y pude ser testigo de eso.
And so as you know, well, as I think everybody knows, como todos saben, we're getting ready to launch our East Campus. Estamos ya casi pronto de lanzar el nuevo campus que vamos a abrir en marzo. What are you excited about this new campus? ¿Cómo te sientes sobre este nuevo campus? Okay, well, to be perfectly honest, I haven't even been able to be excited until really recently. Ser sincera, no he podido estar así como emocionado, alegre sobre esto hasta recién. And that was just because Y esto fue por this is such a big deal. porque es algo grande. And my mind just kept going to all the things I don't feel like I do right already. Y mi mente antes iba pensaba en las cosas que yo no estaba haciendo bien. And all the projects that I still haven't finished here before launching a second campus. Y muchos de los proyectos que todavía no he cumplido antes de lanzar el nuevo campus. And so I was overwhelmed, honestly. Entonces me sentía muy sobrecargada. Pero I trusted that this was from God. Yo confiaba que esto era de Dios. And so recently, I've been asking God, to take away a whole other layer of anxiety, fear, insecurity. Y entonces yo estaba pidiendo, orando a Dios que me quitara de ansiedad, temor. Because I was saying to him, okay, we're going to do this. I'm going to follow you into this. Porque le estaba diciendo a Dios, okay, vamos a hacer esto. Yo te voy a seguir en esto, Señor. But I can't carry anything heavy with me. Pero yo no puedo cargar algo tan heavy, tan fuerte. Because negative, heavy emotions Porque cosas negativas, emociones negativas, take so much energy. me toma mucha energía. I was like, Jesus, I need more energy for this. Y yo le dije a Dios, yo necesito más energía. And recently I had an encounter with him. Y recientemente tuve un encuentro con él. And it was so sweet. Era tan dulce. And he showed me that he had already put everything inside of me that I needed. Say that again? He had already put everything in me that I needed. Que él ya ha puesto todo lo que yo necesitaba en mí. And that he told me that this is a year for joy. Y me dijo que este año va a ser un año de gozo. And I trust him and I believe him. Y yo confío y que va a cumplir en eso. And so even though I still have so much work to do to be ready. Aunque todavía tengo mucho que hacer para estar preparada para este lanzamiento. I am so excited to see, this is a God-sized dream. This is something that we can't just make happen on our own. Estoy tan feliz, emocionante, porque esto es algo como un sueño de Dios, un sueño grande que nosotros no podemos inventar o hacer. Sure, we could open up another building and say, come to church. Sí, seguramente nosotros podemos abrir otro edificio y decir, hey, vengan a la iglesia. But that's not what our dream is. That's not what we feel like God is saying. Pero esto no es nuestro sueño, esto no es lo que Dios nos está llamando a hacer. What we're really trying to do is make a new home for people who've never been to church before. Nuestra visión, nuestro anhelo es de abrir otro lugar para que la gente pueda venir, la gente que no conocen de Dios, nunca han ido a una iglesia. We want to see thousands saved, Y queremos healed, ver a miles salvados, sanos, and passionately following Jesus. y siguiendo a Jesús apasionadamente. And I can't make that happen. Y yo no puedo hacer eso. None of us can. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. So there is a joy and a peace in just being obedient. Hay una paz y un gozo simplemente obedeciendo a Dios. And my faith is rising. Mi fe está creciendo. And I'm really excited to see children coming. Estoy súper feliz de poder ver que van a venir niños. And people of all ages. Y gente de todas edades. Who need Jesus. Que necesitan a Jesús. I think that as we are obedient and we stretch and grow, that we're going to see God show up in a way we haven't seen before. Y mientras que sigamos obedeciendo y creciendo, vamos a ver a Dios manifestándose en una manera que nunca hemos visto. Yeah, so I guess I'm most excited
to see what God is going to do. Lo que más lo más emocionante que lo que más estoy emocionado de ver es de ver lo que va a hacer Jesús, lo que va a hacer Dios. And somehow, a year from now, we're going to look back. De una manera, un año después vamos a ver ahora And we're going to see how God quietly answered every single prayer. como Dios él ha cumplido oraciones que hemos pedido, That we prayed during this time for wisdom, for help, que hemos orado para este tipo de sabiduría, para ayuda, for peace, and for resources. para ayuda, recursos. Because that's how God answers prayers. Sometimes, it is big, and everyone sees it. Like when my eyes were healed, that was a big thing. But I realized with most of the time in our walks with God, He answers our prayers in such subtle ways that we didn't even notice it happened. Así es como Dios a veces hace cuando cumple oraciones, cuando es muy como callado, no lo hace así tan obvio, pero a veces no notamos que él ya cumplió una oración. So this year I'm trying to, every time I come into a moment where I'm feeling really overwhelmed, Entonces este año cuando yo me siento como que me estoy sintiendo un poco muy sobrecargada, or where I don't know what the right decision is, o no saber cuál es la decisión correcta, because we're making lots of decisions right now. porque ahorita estamos haciendo muchas decisiones. I just ask God, okay, where's the joy in this? Le pregunto a Dios, okay, Dios, no está el gozo en esto, Because that's what you said this year was about. porque esto es lo que tú dijiste que este año iba a ser. And it talks about in the Bible how the joy of the Lord is our strength. Y como dice en la Biblia, donde dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. And so I'm sort of, let's see, what month are we in? February? February, yeah. Yeah. That God gave me that word in January, so it's all still kind of a new thing. But already I can just see the growth that's happening in me personally. Yeah, y Dios me reveló esto de la palabra del gozo en enero, y ahora estamos en febrero, pero igual es nuevo, pero igual he visto que Dios está haciendo algo en mí, está trayendo más gozo en mí. And I know that He's not just being good and kind to me. He is taking care of each and every one of us during this. Y él no está haciendo bien, amable conmigo, pero él está haciendo algo aquí entre nosotros. Yeah. Being obedient to Him is a sweet and a good thing. Sí, obedeciendo a Dios es algo tan dulce y tan bueno. So yeah, I can't wait to see. No, that's awesome. Yeah, He does. Yeah, it's gonna be good. How are you feeling about it? Me pregunto cómo me siento yo. I don't know, I'm excited about it, but again, I just don't know. Since I'm not so involved like you and Sarah and JJ and Becca, so I'm more of the outside. So I'm just gonna whatever happens, it's gonna happen. I'm not making the decision. Yeah. So, yo ahorita, You're just trying to keep us all sane, right? Exactly. Yo me preguntó cómo me siento y yo le dije, honestamente, no puedo dar una respuesta porque como yo no soy una de las personas que está haciendo muchas decisiones. Yo básicamente estoy más como en la parte de afuera. Entonces, ya cuando pasa, voy a ver cómo. Pero ahorita le dije, estoy súper feliz de esto, de que nosotros vamos a poder hacer algo así. Okay, I think, what time is it? Well, 10:58, but again, thank you, Rebekah, for being with us. Yeah, it was fun. Gracias, Rebekah, por estar con nosotros. And again, I think it's important that people, again, get to know you a little bit, especially, you being our children ministry director here at Grace. And I think it's important for people to know, especially now that we're going to be launching or opening a new campus in March. Estoy diciendo que es muy importante, creo que es muy importante que la gente conozca a la directora del Ministerio de Niños, porque especialmente que vamos a estar lanzando un nuevo campus en marzo. Creo que es muy importante que la conozcan y sepan un poco de ella y así para que también puedan tener un poco de confianza en ella. Again, thank you, Rebekah. Y ahorita, antes que nos vayamos, queremos... we have some people have left comments. They're all in Spanish, so I'm going to read them in Spanish. Entonces, Consuelo Vázquez nos dice,
Gracias, este testimonio es mandado de Dios para mí. Yo, ya que estoy orando por una nena que se le está cerrando la retina. Y luego Alex Oliva Silva, lo que pido siempre a todos, recomiéndame un libro. Somebody's from Chile. This is a guy from Chile in Puerto Montt. He said, like I always say, what kind of books do you recommend? But he's just asking like for recommendations for books. Uh-huh. So we might, if you think of any, we can probably type it out. Yeah, sure. And I'd be luego- happy to share some. Yeah. Igual, ok, y creo que eso es todo. Como saben, Pepe, el pastor Pepe no está con nosotros. Él está en Chile ahorita con un equipo de construcción. Llegaron ayer, se fueron el lunes, llegaron ayer, martes, llegaron allí en la tarde en Puerto Montt, Chile. Creo que están bien, creo que están... hoy, no sé si empezaron ayer a trabajar, pero sé que hoy están empezando a trabajar en el hogar. I was just saying that how Pepe's not here with us. He's down in Chile. He's they left Monday, and I believe they got there yesterday in the afternoon. Do you think he's watching us right now? I don't think so. He hasn't No, shown he's up. too busy. Yeah, he's working. But anyways, yeah, I've been. But yeah, he's he's there down there with the construction team. I'm pretty sure they're working right now, and so ahí por favor sigan orando por ellos, sigan orando por el equipo también de Mike Sauter, que están, hay un equipo también que hay otro equipo en misiones. Por favor estar orando por ellos, and also be praying for Mike Sauter and the team that's on a missions trip. Be praying for them and that that God would just continue to use them. Ok, creo que eso es todo para nosotros. Ya son las 11:01. Igual, gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Ojalá, creo que Eric va a estar con nosotros la próxima semana. Él no pudo estar, está un poco enfermo, entonces está en casa descansando. Y no se olviden, el domingo tenemos servicio a las 11. Don't forget that Sundays we have services, English services are at 9 o'clock and 11 a.m. 9 o'clock and 11 a.m. So you're invited if you want to come. If you don't go, if you don't attend a church, you're welcome to come to Grace Covenant. Just come visit one of our services. Si no van a una iglesia, están muy bienvenidos a que vengan a nuestra iglesia, Grace, en nuestro servicio español a las 11. Do you want to say something before we head out, before we leave? Just something short. Yeah, thank you all for listening. Gracias por escuchar. And I just want to encourage you all that this is a year for joy. Y no más quiero animarles que este año va a ser un año de gozo. And if you ask God to show you Y si le preguntas a Dios que te muestre the small ways that He's answering your big prayers, las maneras pequeñas que como Él está cumpliendo sus oraciones grandes, He really will. Él les va a mostrar. I think this is a year for all of us to start thinking differently Y creo que este año es un año para que nosotros empecemos a pensar diferente and having the mind of Christ. y tener la mente de Cristo. So we love you all. Thank you. Los queremos. Gracias. Have a good evening or good afternoon. Que tengan un buen día. Nos vemos.